Polémica causó, por supuesto, el acuerdo alcanzado por Renovación Nacional y la Democracia Cristiana para reformar el sistema binominal, mientras los partidos políticos se mostraron sorprendidos, lo digo entre comillas, por la decisión. El gobierno aseguró que no está dentro de su agenda, aunque lo que opinó en un comienzo fue bastante distinto a eso. Y queremos conversar en resumen ejecutivo con el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, para que nos cuente entonces cómo está. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado, Claudio, buenas noches. ¿Cuál es la historia de cómo nació esto? Porque lo único que se conoce, o políticamente se ha dicho, es que comenzaron las conversaciones hace 3 meses, pero se admite que puede causar sorpresa dentro de las coaliciones. Mire, la verdad, Claudio, si usted me pregunta, yo creo que esto comenzó en julio, cuando fuimos 5 parlamentarios de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, Patricio Walker, yo, Jorge Burgos, Aldo Cornejo, fuimos a La Moneda, en medio del conflicto, del movimiento estudiantil, a presentar una propuesta de 9 reformas político-institucionales, con los 3 ministros políticos, ¿no? Y nos dijeron que nos iban a responder en septiembre. Después nos pidieron tiempo hasta noviembre. Estamos en enero y todavía no hemos tenido respuesta del gobierno. Pero insistimos, después tuvimos en octubre por ahí una comida, que lo digo porque se publicitó mucho, a pesar de que queríamos guardar la reserva, entre senadores, diputados, miembros de la directiva de la Democracia Cristiana, con los ministros Rodrigo Ginspeter y Andrés Chadwick, quienes nos comunicaron, ¿no es cierto?, como se dijo en ese momento, a nombre del gobierno, la voluntad y la decisión de reformar el sistema electoral binominal. A ver, pero para dejarlo claro, para también despejar un poco las cosas que se están diciendo a última hora, ahora, una vez que se presenta con Carlos Larraín, el presidente de Renovación Nacional, este documento, ¿es el mismo documento el que se les expresa manifiestamente a ellos en ese momento? Hablo del ministro del Interior, del ministro secretario general. Es muy parecido, no está el tema del semipresidencialismo, pero está el tema del sistema de representación proporcional, la descentralización, la reforma de los partidos políticos. Bueno, pero ¿qué pasa, Claudio? Cuando eso ocurrió en julio, en octubre, estamos en enero, y nunca hemos tenido respuesta por parte del gobierno. Bueno, hace 2 o 3 meses le pedí al primer vicepresidente de la Democracia Cristiana, el diputado Jorge Burgos, que junto con los senadores Andrés Saldívar, Jorge Pizarro, el exdiputado Guterres Martínez, intentaran tener reuniones formales con las directivas de los partidos. Y ahí llegamos a Renovación Nacional. Empezamos a conversar, yo era informado de estas conversaciones, de estas reuniones, usted sabe cómo son estas cosas, y la verdad es que la semana pasada, quiero decirlo derechamente, en reconocimiento a Renovación Nacional, dicho partido, con Carlos Larraín a la cabeza, nos dijo, bueno, ¿y por qué solo el sistema electoral? ¿Por qué no hablamos de un nuevo régimen político? ¿Por qué no metemos el tema del semipresidencialismo en un país que está tan concentrado el poder en el presidente de la República? Porque formaba parte del discurso de Carlos Larraín desde hace tiempo, lo venía manifestando lógico. Además. Y en el caso nuestro, Claudio, de la Democracia Cristiana, esto empezó en los años 70 y 80 con el grupo de los 24, en que propusimos un régimen semipresidencial, y en el Congreso del Partido Demócrata Cristiano en el año 2007 lo introdujimos junto con el sistema de representación proporcional como uno de los hitos de nuestra política. Bueno, pasé la historia corta. Entre la semana pasada y esta semana hubo algunos borradores, y el día martes me junté en el Senado con el senador Carlos Larraín y sellamos este acuerdo que dimos a conocer el día miércoles. A ver, pero para dejarlo claro, ¿quién no está diciendo la verdad en cuanto a desconocer absolutamente el contenido de este documento, o también, y haciendo la separación, el que se estuviesen reuniendo con gente de Renovación Nacional? No, estas fueron conversaciones reservadas. Claudio, eso es absolutamente verídico. Una noche antes de darlo a conocer, yo hablé con el diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, y esa misma mañana, antes de la conferencia de prensa, con los presidentes del PPD y del Partido Radical, ¿no? Obviamente que hubo una conversación reservada durante 2 o 3 meses, y yo quiero resaltar el profesionalismo de la política, que esto no haya trascendido, que se haya mantenido sigilo. Eso es parte de la buena política. Pero vayamos al contenido, Claudio, una vez por todas. Hemos tenido un año no solo de movilización social, de fuerte cuestionamiento de las instituciones de la democracia representativa, de los partidos, de los políticos, del Parlamento. Hay una crisis de representación. En ese sentido, usted me decía, senador, nosotros lo propusimos en los años 80, lo queríamos cambiar, el sistema, era el aporte de la democracia cristiana. ¿Por qué este momento es tan importante que se haga ahora? Y refiriéndome a lo mismo que usted estaba señalando, y no mañana, o tal vez pueda pasar el sistema ya a llevarnos a una crisis institucional. No, queremos evitar la crisis institucional. ¿Qué queremos hacer nosotros? Canalizar las demandas ciudadanas, prestigiar el papel de la política, pensar en Chile, Claudio, dejar la calculadora afuera. Este es un gesto muy republicano, yo diría, ¿no? Y en ese sentido que Renovación Nacional, un partido de gobierno, de la Coalición por el Cambio, y la Democracia Cristiana, un partido de oposición, de la concertación de partidos por la democracia, hayamos contribuido a romper el hielo,
a tender puentes, ¿no? A buscar un diálogo que le hable al país, que convoque a todas las fuerzas políticas, sin exclusión. Bueno, entonces, ¿el hecho sustantivo cuál es? Uno, el contenido de la propuesta, pero dos, Claudio, si usted me permite, el 70-80% de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, todos los partidos políticos, con excepción de la UDI, lo que verdaderamente lamento, hemos llegado a un acuerdo significativo, sustantivo, cambiar el sistema electoral binominal por uno de representación proporcional, corregido, moderado, razonablemente proporcional, como quiera llamarlo. ¿Y a eso sumaría usted al presidente Piñera y al ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter? Pero mire, pues si el presidente Piñera, yo no cometo ninguna infidencia, Claudio, desde los años 90 cuando era senador, cuando era presidente del Partido Renovación Nacional, el Congreso de Temuco Renovación Nacional del año 97, que ya proponía el fin de los senadores designados, que terminamos solamente en 2005, ¿no? Porque los duros, ¿no es cierto?, senadores duros de Renovación Nacional, esto es una larga historia, ¿no? Entonces yo quiero decirle a la UDI que también está invitada a esta conversación. Aquí no queremos excluir a nadie, ¿no? Y en ese sentido, yo reconozco que ambos partidos, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, hemos contribuido, ¿no es cierto?, a generar este marco de conversación, de diálogo, de entendimiento, y yo espero, ¿no es cierto?, que el gobierno y el presidente Piñera tome el guante, ejerza su liderazgo y contribuya realmente a que podamos resolver este tema para muchos años y las próximas décadas. ¿Pero usted lo espera aunque eso pueda significar el término de la coalición gobernante? Porque al parecer las palabras de la Unión Demócrata Independiente ahora reflejan eso, que es una crisis política sin parangón, pese a todas las peleas que han tenido antes de ser gobierno. Mire, Claudio, dentro de la tradición republicana, nosotros somos particularmente respetuosos de la vida interna de los partidos y las coaliciones, ¿no? Esto es un tema que tendrá que resolver la coalición por el cambio. El presidente de la República tiene tres características en nuestro sistema. Uno es jefe de Estado, nos pertenece a todos. Política de defensa, relaciones exteriores. Dos, es jefe de gobierno, legítimamente electo. Y tres, es líder de una coalición. Y cuando se produce una situación como esta, bueno, hay una cuestión de liderazgo presidencial que es importante, ¿no? Y en ese sentido, hemos dicho hoy día que está en manos del presidente de la República enviar un proyecto. ¿Por qué? Porque la semana pasada usted y yo lo escuchamos, y todos los televidentes, el presidente de la República dijo, ¿no es cierto?, mientras no haya acuerdo de las coaliciones, no hay reforma electoral. Le hemos dicho al presidente Piñera, ahí está el acuerdo, entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional. Ahora le toca a usted, nosotros creemos, enviar un proyecto de reforma del sistema electoral. Ahora, dada la reacción de la UDI, usted señala hoy, no solamente los llama a la calma, no solamente los llama a participar, como lo está haciendo en este momento, sino también les dice, dejen la calculadora de lado. Y en muchos momentos ha dado como explicación al que no hubiese cambio al sistema electoral binominal, el que los parlamentarios estaban pensando precisamente en sus reelecciones. Y esa es la razón, con una experiencia mundial también. No cambiar el sistema político, porque con ese sistema político yo fui elegido, ¿no?, de representación. Expliquémosle a la gente, a los televidentes. Y por lo tanto, ustedes están haciendo también, se están poniendo en riesgo como partido político la Democracia Cristiana, y es el mismo riesgo que ustedes quieren que corra la Unión Demócrata Independiente. Mire, yo creo que por razones genuinas, sinceras, por íntimas convicciones, la UDI defiende el sistema binominal. Ojo que Renovación Nacional también lo ha defendido, y lo decimos en el documento. Hemos tenido apreciaciones distintas sobre el pasado, los últimos 20 años. Lo que nos interesa son los próximos 20 años. Pero lo que le quería decir, Claudio, es que a lo mejor los televidentes dicen, bueno, ¿y cuál es el problema con el sistema binominal? En dos palabras. El sistema binominal hace que la mayoría valga lo mismo que la minoría. Usted elige con un 65% un diputado o un senador, y con un 35% un diputado o un senador. Y el gobierno, la democracia, es el gobierno de la mayoría. Por lo tanto, estamos contribuyendo a destrabar, ¿no es cierto?, una política trabada y a desempatar una democracia empatada. Esa es nuestra propuesta, es un tema de sentido común, no para cientistas políticos solamente, y yo creo que el gesto potente, sorpresivo, claro, por supuesto, ahí está el factor sorpresa, pero sobre todo con mucho contenido que hemos dado con Renovación Nacional, es bueno para la salud de la República. Ahora, en un régimen como el que se propone, y en términos simples solamente, en donde, por ejemplo, el presidente pueda disolver el Parlamento en un momento determinado, frente a grandes reformas políticas, quizás como esta, tal vez como esta, se puede disolver el Parlamento y hacer una nueva mayoría. Y allí, a lo mejor relacionándolo, mucha gente está haciendo o está viendo a futuro un nuevo centro político como gobernante, donde esté la Democracia Cristiana, a lo mejor el Partido Radical, Renovación Nacional, por supuesto. Mire, Claudio, Chile tiene un sistema multipartidista, desde 1854. 5, 6, 7 fuerzas políticas. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se forman coaliciones políticas?
¿no?, para construir una mayoría. Hoy día tenemos una segunda vuelta electoral para elegir al presidente. Antes no la teníamos. Teníamos un presidencialismo de minoría, ¿no? Por lo tanto, todos queremos que haya coaliciones estables y mayoritarias de gobierno, pero sin una camisa de fuerza, como el sistema binominal. Hay que dejar las muletas, ¿no?, y confiar en que la gente necesita sentirse representada en el sistema de partidos y sobre todo en el Parlamento, cuidando la estabilidad, la gobernabilidad. Por eso hablamos de una representación proporcional moderada, corregida, para evitar la excesiva proliferación de partidos políticos. Es una propuesta muy responsable, muy de sentido común, muy necesaria, porque hay una crisis de representación política en Chile. Ahora, dentro de la concertación muchos se han mostrado de acuerdo con el cambio del binominal, pero no les gusta la figura del primer ministro, porque dice que deja al presidente como una figura decorativa y no manifiesta entonces la voluntad soberana que lo eligió. Claudio, vamos a Francia. ¿Alguien puede decir que Mitterrand es decorativo? ¿Que De Gaulle era decorativo? ¿Que Sarkozy es decorativo? Por favor, presidente de la República elegido democrática y directamente por sufragio universal, junto con el presidente de la República, que es el jefe de Estado, habría un jefe de gobierno, que es un primer ministro, que está, por así decirlo, más en la contingencia, en el tema económico-social, nombrado por el presidente de la República, pero con acuerdo mayoritario del Congreso Nacional. Entonces, ¿para qué? Porque hoy día todo el poder está concentrado en el presidente de la República. Tenemos un hiperpresidencialismo, presidencialismo imperial, tenemos una camisa de fuerza que es el sistema binominal, y la gente entonces entra a cuestionar a los partidos, a los políticos, al Parlamento, con razón, porque no ven que somos suficientemente representativos. Llegó la hora de tomar el toro por las astas. Yo creo que le llegó la hora al sistema binominal, y esto está ahora en manos del presidente de la República. Yo creo que el país espera el ejercicio de un liderazgo presidencial que permita, ¿no es cierto?, ayudar a construir este gran acuerdo. Senador Ignacio Walker, se nos fue el tiempo. Gracias por conversar con nosotros, explicarnos de alguna manera esta sorpresa que tuvimos en el día de ayer y que está agitando el piso político. Que esté muy bien, muchas gracias. Claudio, buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes también por acompañarnos durante esta segunda media hora de noticias en resumen ejecutivo. Quédese con nosotros que ya regresamos.